yo escucho una voz que ya conozco, amada iglesia, amén. Y entonces aquella voz me dice: hija, sal de ahí y sube, me dice así. Y entonces yo cuando esa palabra escucho, y entonces, amada iglesia, yo digo, pero ¿quién me está hablando? Y una vez más yo estoy en el medio del mensaje del Señor escuchando. Entonces aquella voz me dice: hija, me dice, sal de ahí y sube. En eso yo le digo: heme aquí, Señor. Pero cuando yo estoy diciendo en ese momento, siento que ya mi cuerpo desciende hacia arriba. Y hacia arriba, y empieza a subir mi cuerpo, pero también siento que a mis ambos lados tenía alguien que me está sosteniendo. Y en eso, ya a un límite, a una altura que yo podía ver casi toda la tierra, iglesia. Entonces en eso entonces me dice aquella voz, me dice: ¿por qué tienes miedo? Me dice así, porque yo temblaba fuerte, tenía miedo, no podía abrir mis ojos, pero sí sabía lo que estaban a mi lado, quienes me habían llevado de mis brazos, eran los ángeles del Señor. Y entonces me dice: ¿por qué tienes miedo? Me dice así. Y entonces yo le digo: pero Señor, es que yo no quiero ver tu rostro, de verdad no quiero ver tu presencia, porque de verdad un simple humano no puede ver aquella presencia del Señor. Yo decía así, pero aquel ángel que estaba a mi derecha me dice: ¿por qué tienes miedo de abrir tus ojos? Ábrelas y puedes ver, me dice así, porque tú has venido aquí, tú has sido, me dice, traído porque tú vas a recibir un mensaje del Señor. Cuando me dice eso, entonces me dice, entonces iglesia, yo me pongo tranquila, me pongo firme, abro mis ojos y veo a los dos seres que estaban a mi lado. Eran un color tan cristalino, que reflejaba luz fuerte a mis ambos lados, iglesia. Y entonces yo vi nomás cómo reflejaba aquella luz de aquellos seres. Simplemente venían unos semejanzas, pero yo veía que eran ángeles. Yo sentía que eran ángeles del Señor que me habían llevado arriba. En medio de eso, dice iglesia, aquella voz me sigue hablando y me empieza a decir: es que tú tienes que entregar este mensaje a mi pueblo. Quiero que escuches. Y entonces tienes que entregar el mensaje a mi pueblo. Mira mi pueblo, me dice. Yo empiezo a ver toda la iglesia que nosotros estábamos. También empiezo a ver en diferentes lugares, en diferentes sitios, en diferentes países. Habían congregaciones donde hacían fiestas, donde estaban ahí congregando, donde otros se casaban. Otros estaban así como nosotros en ayuno, otros en diferentes labores. Pero en eso el Señor me dice: ay de ti, pueblo mío. Me duele mucho el corazón. ¿Qué quieres, pueblo? Aquella voz cuando sale de esa manera estremece mi corazón, y mi corazón empieza a afligirse. Y una vez más dice: hija, ay, pueblo mío, ¿qué pasa contigo, pueblo? Porque tú dices amarme, porque tú dices honrarme, pero de verdad estás tan lejos de mí. Cuanto más yo te aconsejo, cuanto más te doy mi palabra, cuanto más te hablo, tu corazón se pone más rebelde. Ay de ti, pueblo. De verdad tengo que decirte esto. Es que me duele que tú mismo te engañes diciendo que tú me amas de verdad. Tú piensas que de verdad me sirves, me honras, de verdad tú me alabas de corazón, pero de verdad tu corazón está tan lejos de mí, tan lejos de mí. ¿Por qué te engañas a ti mismo diciendo que de verdad me sirves, de verdad me honras? Pero con ese labio que tú dices que me honras, me deshonras. Y me duele el corazón. Yo como tu padre me duele, porque tú eres hechura de mis manos. Eres creación mía, me duele que tú estés así. Porque no sabes. Ya viene.
Porque no sabes que ya viene el tiempo del fin, se acerca. Se acerca, se acerca, venida, venida del Hijo del Hombre, se acerca. Empezaba totalmente a llorar. Yo escuchaba cómo lloraba el Señor. En eso me dice: de verdad, ¿a cuántos más yo tengo que usar para hablarte a ti, pueblo? ¿A cuántos más tengo que decir, pueblo? Tengo que usar como un instrumento para que tú escuches de verdad, para que tú te pongas y vengas corriendo y digas: Señor, heme aquí, ahora sí te voy a alabar. Y decir: Señor, ay, ay de ti, pueblo mío, ¿cómo te he de encontrar? Son pocos los minutos, son pocos el tiempo, la milésima les queda, iglesia, decía, pero aún así están tan lejos de mí, llenos de rebeldía. ¿Qué está pasando contigo, pueblo? Porque nada más me alabas de emoción de labios para afuera, pero tu corazón está tan lejos de mí. Cuando aquellas palabras me dice el Señor, me dice: ¿sabes qué, hija? Me dice: regresa donde has estado. Pero me dice: tienes que pasar una experiencia, me dice, donde tienes que contar el mundo entero lo que tú vas a pasar, lo que tú has pasado. Y entonces cuando aquella voz me dice eso, los ángeles ya me habían traído en medio de la congregación donde estaba yo. Y en eso, ya cuando yo llego acá en el suelo donde estaba la congregación, aquella voz me dice, y los ángeles me dicen: pon atención, el Señor te está hablando. Entonces aquella voz me dice: te voy a quitar la vida por unos minutos, porque tienes que pasar cierta experiencia. Y entonces mi corazón se llenó de pánico. Y entonces, iglesia, en ese mismo momento, como que yo vi a mi alrededor, los ángeles se habían ido. Y después me fue quitada la vida. Yo me quedé, mi cuerpo quedó tendido en el suelo. Y mi espíritu empezaba a salir alrededor de ella. ¿Qué está pasando conmigo? ¿Por qué mi cuerpo está tirado? ¿Por qué yo estoy afuera? Y de repente yo elevo mis ojos hacia el cielo arriba. Empiezo a ver una luz fuerte viene hacia mí. Entonces esa luz tan fuerte que viene, tan fuerte que yo decía, no sé, por ratos pensaba, no sé qué pasaría conmigo. Pero de repente llega, se transforma en un túnel lleno de luz, de colores, de miles de colores hermosas. Pero también a la vez llegan a mis dos lados dos ángeles. Y mi espíritu empieza a viajar por aquel túnel, iglesia. Empiezo a viajar. Parece que no tuviera fin aquel túnel lleno de luz. La verdad no quiero llorar, pero es que es muy fuerte para mí, iglesia. Y cuando ya estábamos viajando a cierto límite, lejos de yo estar feliz, contenta, quizás ser llevado por los ángeles, mi corazón sentía terror, sentía miedo fuerte, porque sabía dónde estaba yendo. Y de repente, cuando yo una vez más veo, iglesia, aquel túnel empieza a avecinarse a mí, un túnel lleno de fuego. Empezaba a acercarse a mí. Y ahí iba llegando al final de aquel túnel lleno de luz tan preciosa. Pero veo que había en ese túnel, iglesia, venía hacia mí lleno de fuego, un fuego abrasador, un fuego que de verdad muy tenebroso, lleno de oscuridad, temor y miedo. Y en eso, cuando ya llega me empieza a quemarme. Y los ángeles, cuando ya estaba a punto de abrazarme a aquel fuego, me dicen: de aquí vas sola. Y entonces yo empiezo a llenarme de terror. Aquel fuego me abraza todo mi cuerpo. Yo empiezo a achicharrarme, empiezo a gritar, decir: Señor, no quiero caer ahí. Oh, Señor, no, ten misericordia de mí, no quiero ir, no.
Pero yo, ¿qué podía hacer con la voluntad del Señor? Entonces mi cuerpo empezaba a arder. Cuando ya estaba llegando a un límite, aparecieron unos voces a mis dos lados y me decían, y empezaban a reírse de mí, burlarse. Y decían, ja, 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 decían así: por fin has llegado, me decían. Por fin estás aquí. Ahora vas a ver, me decían. En este lugar vas a conocer, me decían, cuán grande es el dolor y el sufrimiento de aquellos que vienen a este lugar. Pero qué placer siento yo. Qué placer es para mí. Y empezaban a susurrar mis oídos. Escuchaba unos ecos fuertes. Pero yo gritaba, decía: Señor, ten misericordia de mí, me quemo, me ardo, no soporto más. Era terrible. En eso veo que aquel túnel se abre y veo un foso de fuego. Cuando veo foso de fuego empiezo a oler cosas fuertes, como por ejemplo pecado de adulterio, de fornicación, de inmundicia. Tanta pestilencia. Entonces ahí, cuando estoy a punto de caer, aquellos quienes me llevaban me dicen: ¿sabes qué? Me dice: por fin has venido a este lugar. Ahora vas a ser en ese lugar, tú vas a ser aventado, me dicen. ¿Sabes quiénes están en ese lugar? Ahí están los que dicen que son profetas. Oh, Señor, yo no quería caer. Era tan fuerte, una experiencia insoportable, que yo no podía de verdad más. Y entonces, iglesia, ahí me empujan y me dicen: ahí vas a estar, me dicen. Todos los que dicen que son profetas están ahí. Todos los que dicen que han cumplido con su ministerio están ahí. Pero después de empujarme, yo me empezaba, iglesia, a chicharrarme, como cuando uno empieza a hacer chicharrones, esos chanchos así igualito. El fuego, iglesia, me llevaba al alto, me zambullía, me llevaba, pero yo insoportable, sentía mi cuerpo quemarse. Mi espíritu ardía terrible, no soportaba. Yo creí que ya iba a morir, pero de verdad no. El dolor tan inmenso, tan insoportable, ya no aguantaba más. Y entonces le dije al Señor: por favor, Hijo de David, ten misericordia de mí, tan solamente un minuto, dame vida, y yo te voy a servir. Esta vez no me negaré a decir nada, decía el Señor. No me voy a callar nada lo que tú me dices, pero por favor sácame de aquí, que ya no aguanto más. Me quema, me quema, me quema, me duele. Antes que acabara de decir eso, vinieron dos seres tan feos, iglesia, que en sus manos traían como unos tenedores, pero tenían unas puntas tan feas. Otra traían así como unos picos con unas tenazas, pero tan filudas, tan filudas. Y me decían: ¿sabes cómo torturamos acá a los profetas? Y yo empezaba a ver, estaban a mi alrededor, ellos estaban totalmente, iglesia, gritando, pidiendo clemencia. Decía: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Solamente un minuto de vida, Padre, en la tierra. Y cuando tú me das ese minuto de vida, Señor, yo te voy a servir. Esta vez sí voy a cumplir con el ministerio, el regalo que tú me has dado. Pero por favor, ten misericordia de mí. Tan solamente un minuto de vida para servirte. Y empezaba a escuchar voces sollozas, iglesia, gritos tan totalmente desesperantes, fuertes. Y en eso me empezó, aquellos dos seres venían a burlarse de mí y empezaron a torturarme. Me torturaban tan feo. Con aquellas puntas me empezaban, esas punzas en mi vientre empezaban a jalar así. Y cada tortura que me hacía me dolía tan terrible, iglesia, que de verdad no se comparaba con dolor de parto. Era terrorífico, iglesia, de verdad.
No podía soportar más. Yo dije, Señor, ¿dónde estás? Por favor, rescátame de este lugar. Ya no puedo más, ya no quiero estar en este lugar, sácame de aquí. Y cuántos también los que estaban ahí clamaban, gemían. Pero ya sabes, iglesia, ya no hay oportunidad. Decía el Señor, ya no hay oportunidad para ustedes. Yo cuando clamaba al Señor le decía, de verdad, Señor, hazme regresar en la vida que yo te voy a servir. No me voy a negar a nada, Señor, ahora sí, heme aquí, decía. Aquellos me empezaban a torturar y me decían, mira cómo torturamos a aquellas profetas que vienen en este lugar. Todo este foso que tú ves en el fuego, todos estaban, iglesia, ardiendo y siendo torturados. Y el fuego les subía y bajaba. Así estaba, iglesia, y ellos clamaban, decían, Señor, perdónanos, decían. Perdónanos de verdad, Señor, pero sácanos de aquí solamente un minuto, nada más. Eso yo también le grité, iglesia, ya no aguantaba más, tanto que ardía mi cuerpo. Ya no podía más porque era fuerte, terrible, demasiado escalofriante. El fuego que me quemaba era insoportable. Yo no podía comparar ni dolor del parto, iglesia, igual a eso, es tan semejante. En eso una vez más le dije, Señor, por lo que más quieras, por favor, sácame ya. No me quiero quedar en este lugar, Padre. En eso cuando estoy diciendo así, iglesia, aparece una luz y aquella luz me habla la voz. Ahora sí sal, me dice, porque yo ya no podía soportar. Cuando me dice, ya sale, aquella luz una vez más empieza a venir hacia mí. Y dos ángeles a mi costado me empezaron a sacar. Y entonces una vez más empecé a viajar por un túnel lleno de luz. Cuando yo llego ya, iglesia, a mi cuerpo, los ángeles me dicen, entra a tu cuerpo. Pero yo sentía que aquel fuego aún me seguía, iglesia. Aquellas voces aterrorizantes que fueron tan escalofriantes, sentía que aún me seguía. Y entonces, iglesia, cuando yo ya entro a mi cuerpo, una vez más el Señor me habla y me dice, es que cuántos más tienen que pasar así experiencia para que mi pueblo crea que sí existe ese lugar. Para aquellos desobedientes que no hacen mi voluntad, para ellos está ese lugar. Mas ese lugar no estaba hecho para hechura para mi creación, sino estaba hecho para aquel quien desobedeció al Señor, quien se rebeló contra el Señor. Para él fue hecho ese lugar, mas no para ti, pueblo mío. Entonces me decía, así como tú has visto ese juego, así como has estado, como has pasado ese lugar, me duele verlos caer, muchos de mis hijos, en ese lugar a causa de su desobediencia. Me duele, pueblo, me duele. Ay de ti, pueblo. Ay de ti, ay de aquellos que dicen amarme. Ay de aquellos que dicen conocerme, servirme, decía el Señor. Y entonces, iglesia, yo seguía con ese miedo de que el fuego que había venido era tan terrorífico. Entonces el Señor me dice, es que tienes que contarle a todo el mundo. Tienes que contarle a mi pueblo, porque muchos de ellos no creen que de verdad existe ese lugar. Es que muchos, los que han retrocedido, piensan que no existe ese lugar. Es que muchos aún estando en mi casa
piensan que no existe ese lugar. Solamente me están alabando de labios nada más. Mas tu corazón está tan lejos de mí. Entonces cuando me dice aquellas palabras, iglesia, yo seguía temblando. Y entonces el Señor me dice, paz, me dice, paz en tu vida, me dice, y tienes que recibir más mensajes. Que Dios te bendiga, te saluda Antonio Mendoza. Quiero agradecerte por estar y ser parte de este canal. Si te ha gustado este video, te pido que lo compartas para que otras personas también puedan ser alcanzadas por la revelación de Dios que Él está permitiendo en los últimos tiempos a sus siervos. También te invito a que te suscribas, a que le des me gusta para que esta plataforma también pueda seguir difundiendo nuestro contenido. Espera la segunda parte porque se va a poner mucho mejor. La palabra de Dios viene para todos, advirtiéndonos que el día viene en que Jesús arrebatará a su iglesia. Prepárate, que Dios te bendiga.